Estamos en la primera emisión semanal de Plazas de la Victoria, en esta semana del 18 de marzo que comienza el día de hoy, en Pasaje Nogués 1700 en nuestra amada y hermosa ciudad de San Miguel de Tucumán. En esta editorial, en este comienzo de semana, vamos a dedicar la emisión del día de hoy al análisis de la vida, la formación y el acto creador de Ernesto Che Guevara, por las diferentes discusiones y debates que tenemos permanentemente con amigos, en determinados grupos, centros culturales, compañeros de trabajo, etc. El Che Guevara es uno de los temas más pedidos, además por nuestra juventud. Hasta el día de hoy, en las plazas que recorremos y que poblamos, vemos muchos jóvenes con la remera del Che, sus insignias, canciones en su dedicatoria, en su memoria. Y desde allí que sea un debate profundamente actual. La vida del Che Guevara es paradigma de la rebeldía. Esto es lo primero con lo que nos vamos a encontrar si preguntamos, si entrevistamos, si hablamos, si debatimos con cualquier joven que encontremos en nuestras plazas de nuestro país y nuestra provincia. Desde allí que el análisis de su formación y su vida, además de actual, guarde una importancia clave. El Che Guevara nos importa poco datos históricos irrelevantes. Sabemos que es argentino, nacido en Santa Fe, sus múltiples mudanzas por su problema asmático, su problema respiratorio. ¿De dónde nace ese problema respiratorio? Si es por una enfermedad de infancia, una broncolitis mal curada, lo que debaten muchos de sus biógrafos, la verdad nos tiene sin cuidado. Sí nos importa que él creció desde muy niño con este problema de asma. Y desde allí que forjar una personalidad rebelde frente a su misma imposibilidad y frente a su limitación de su cuerpo, que no respondía a determinadas circunstancias. Las anécdotas de muchos de sus amigos que luego de practicar rugby, llevarlo en andas hasta su casa por quedar sin aire. Sí nos interesa también su formación de clase. La familia Guevara Lynch era una familia, si bien no oligarquía, sí aristocracia de nuestro país. Una familia que contaba con acciones en el puerto, con yerbateros, que en su momento fue la explosión de las denuncias por la explotación casi al nivel de la esclavitud de los trabajadores de la yerba, que por ejemplo produciría una película preciosa y paradigmática de nuestra historia, como es Las aguas bajan turbias. Su familia constituía todas estas empresas, desde allí que pudieran tener la posibilidad de distintas mudanzas, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y el Che adquiere su gusto al viaje, su gusto al conocer, y además su espíritu rebelde y apasionado lo llevaría hasta el límite. Allí ya tenemos dos factores claves. Uno, el voluntarismo del cual él se vio obligado a forjarse para afrontar una limitación corporal, física, de salud, ante la vida, totalmente apasionada, como su espíritu lo veía, lo visionaba. Y por otro lado, su composición de clase. De allí que la familia del Che Guevara, padre y madre, fueran profundamente antiperonistas. No así el Che, que ya en su adolescencia empezó a poblarse de lecturas de múltiples autores, entre ellos uno de los conocidos y de los que puede afirmarse que influyeron en su formación, Manuel Ugarte, uno de los primeros autores latinoamericanistas de nuestras tierras. Desde allí que su formación espiritual, de clase y de conciencia, lo hayan ido llevando a la exploración, a los viajes, a la perspicaz ironía con la que se manejaba, fundar la primera revista de rugby que existió en la historia argentina, Tacle. En cualquier lugar y sector donde Ernesto el Che Guevara se hubiera expresado, remarcaba, principalmente por esta característica apasionada y rebelde de su espíritu. De allí que en sus viajes por Latinoamérica, en una moto con un amigo,
al conocer la realidad latinoamericana, la patria grande, profunda, lo haya sensibilizado profundamente. Y luego, paradojas del destino, lo encontrarían en México con revolucionarios cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, entre otros, con los cuales apostaría a una gesta revolucionaria que fue única en nuestra historia latinoamericana. De allí los detalles y el análisis correspondiente a qué fue lo que permitió que esta revolución triunfara serán uno de los análisis que poblarán la emisión de hoy. Lo que sí nos deja en claro estos precedentes que estamos fijando para poder discutir y hablar de la vida del Che Guevara son, para sintetizar, su voluntarismo ante la vida, que es obviamente una composición totalmente romántica de su visión del mundo, y la formación de clases que él superó, que su profundo espíritu sensible lo llevara a escribirle a su madre ante el golpe en el año 55 contra Perón, a decirles: por más que a ustedes les pese, el golpe contra el peronismo es de terrible significado para el pueblo obrero argentino. El Che no fue peronista, pero tampoco antiperonista. Caminó por esa delgada línea que separa el peronismo y el antiperonismo, que en pocas palabras es la representación de la historia de nuestra patria. De allí que en esta gesta revolucionaria se fuera formando en medio de la lucha. Hay muchas veces que la formación política, social, cultural del ser humano antecede a la gesta revolucionaria. En el caso cubano, la formación fue conjuntamente con la experiencia revolucionaria. No se podía dar antes. Era un voluntarismo revolucionario y humanitario para desterrar una cruel dictadura que sojuzgaba a su patria y tratar de establecer las bases para el hombre nuevo y el ser humano nuevo. Desde allí que sea hartamente festejable el voluntarismo heroico del Che Guevara y los revolucionarios cubanos, y sea necesario el análisis de cada uno de los pasos que dio a lo largo de su historia.